están? Muy buenas noches. Hoy tenemos la oportunidad de poder sumergirnos en la palabra de Dios, conocer más de lo que está dentro de su corazón y también tener una vista cada vez más clara de las cosas que necesitamos en nuestro día a día. Algo muy particular que leí hace no mucho era de que un joven cuando estaba en un momento bastante difícil de su vida, se acercó a su pastor. Estaba él en consejería y lo que más le maravillaba a este joven era de que la Biblia se la puede practicar todos los días. Hay momentos en que uno llega a pensar de que la Biblia te trae buenas reflexiones, te dice verdades, pero solo la dejamos en categoría de reflexión buena, de cosas que me sirven, de cosas que me hacen pensar, pero no en cosas que tengo que practicar y aplicarlas. Entonces, cuando ya pasamos del punto de que es algo bonito, que es algo bueno, al punto que es algo que debo de vivir, entonces ahí nos convertimos en personas conscientes de su llamado, conscientes de que son hijos de Dios, conscientes de que son iglesia, conscientes de que las acciones que tomamos, las decisiones que practicamos todos los días, la planificación que tenemos en nuestro día a día va a repercutir de forma directa en los resultados que vamos a recibir. Es como cuando uno quiere hacer, no sé, una receta, uno quiere ver un plato nuevo, pero lo va a practicar por primera vez. Entonces empieza a ver la lista de ingredientes, cosa por cosa, si alguna cosa, por ejemplo, a mí me suele pasar que veo cantidades y yo digo, ¿eso cuánto es? Cucharadas, mililitros y todo eso. Entonces me toca ponerme a investigar o ver alguna comparativa para aplicarlo, para asegurarme de que el resultado final tenga el sabor que debería de tener. A lo menos en la gastronomía, muchas de los sabores o muchos cambios que puede recibir un plato suele ser según cómo se cortó, digamos, la carne, en qué tiempo cosecharon algún fruto, cómo se elaboró o se peló ciertas cosas, cuánto tiempo tuvo de cocción y sin número de detalles que cambian de forma determinante cierto resultado que queríamos recibir. Es algo normal que todos siempre quisiéramos tener los mejores resultados para todas las cosas. Todos quisiéramos que todas las cosas que emprendemos, que hacemos o a lo cual nosotros le ponemos fuerza o esfuerzo, disciplina, siempre funcione. Y si es posible que funcione de forma inmediata. Pero a la realidad nos damos cuenta de que hay muchos esfuerzos que pareciera que llegan hacia un muro. Pareciera que se golpean con algo y no pasan más allá. O ciertos emprendimientos, no necesariamente digo sea algo empresarial, ¿no? Sino una persona que se dispuso quizás a dejar un espacio de tiempo para orar, para buscar a Dios todos los días, resulta que luego de la primera semana no se evalúa, entonces no se da cuenta de cuáles fueron los problemas que le impidieron llegar a la meta que con tanto gozo quería cumplir. Entonces hay un sinnúmero de cosas que pueden impedir que algo bueno por completo ocurra dentro de nuestra vida. El tema de esta noche le he puesto como título Casi promesa. Casi promesa. Eso nos hace alusión directa de que hay cosas muy grandes que uno puede ver a la distancia, pero que en determinado momento pareciera que se cortan. En un determinado momento pareciera que cuesta más de lo que nosotros pensábamos que debía de haber costado. Como que el esfuerzo era más duro de lo que pensábamos. Entonces inmediatamente tendemos a retroceder. Eso es algo que todos nosotros en cualquier tipo de actividad hemos vivido, pero ahora si lo vemos en un ámbito espiritual, en un ámbito con la mirada de Dios, nos damos cuenta que hay muchas cosas que se nos escapan a nuestra vista. Es, por ejemplo, no sé si alguna vez usted ha estado en un lugar bastante alto. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Santo Domingo, si usted se sube al Bombolí, no es muy alto, está a 300 metros, pero si se sube al Bombolí, inmediatamente uno empieza a buscar, allá está mi casa, allá está mi barrio, y uno ve su barrio, su casa o los lugares que uno generalmente frecuenta
de forma tan pequeñita y uno dice, y en esa esquina tan pequeñita me asaltaron, en ese lugar tan pequeño de allá tuve esa discusión con esa persona, en ese edificio tan chiquito he pasado muchas semanas, muchas horas de mi vida trabajando y no sé, peleándome con todo el mundo. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta de que cambiando la perspectiva de las cosas, los problemas tan grandes que solemos tener se ven un poco más pequeños, porque la vista está un poco más alta. Entonces, cuando uno está metido, inmerso en todo el problema, en toda la crisis, puede ser cualquier tipo de crisis que estemos pasando, difícilmente uno puede ver la meta que está más allá de esa crisis, porque estamos concentrados en el problema. Ahí es cuando la palabra de Dios nos dice de que por nada estemos afanosos. Entonces, cuando Dios nos dice este tipo de cosas, uno puede decir, sí, es una bonita reflexión, es algo que debemos aprenderla, que debemos detenerla, pero muchas veces se nos escapa por alto algo bastante obvio, que es que debemos de practicarla. Hay muchas veces que en nuestra vida tenemos o escuchamos, por ejemplo, este mensaje o algún otro mensaje, decimos, sí, estuvo buena la palabra, sí, me pareció muy bueno el mensaje, qué bonito, pero solo lo dejamos en un ámbito o en una categoría de reflexión bonita o no tanto, pero la tenemos ahí. Pero ¿qué tanto de eso lo vamos a practicar? ¿Qué tanto de eso lo vamos a vivir? ¿Qué tanto de eso va a ser la brújula que yo utilice para tomar ciertas decisiones durante mi día? Es, por ejemplo, si yo sé que si busco como primera hora a Dios, me va a bendecir o voy a recibir una forma de ver distinta durante mi día, ¿por qué no lo hago? Porque hay ciertas cosas que hacen que ese tiempo especial se pierda. ¿Qué está ocurriendo? Esas son ese tipo de preguntas que yo digo, no deberíamos esperar a hacerlas a fin de año, sino que deberíamos hacérnosla todos los días. ¿Qué es lo que necesito yo empezar a cambiar para que aquellas promesas de Dios se cumplan realmente en mi vida? Una vez yo estaba navegando en YouTube y hay un canal que yo suelo ver que habla de deportes, habla de figuras de fútbol y de personas que han sido muy élite dentro del fútbol. Y una vez me salió un video que decía justamente las casi promesas, las promesas que nunca llegaron. Entonces hace un listado de jugadores de grandes equipos que estuvieron siendo formados desde niños, desde pequeñitos. Están los videos de cómo esos niños gambeteaban y jugaban, metían gol. Y todo el mundo decía, ese muchacho realmente va a ser una gran estrella de fútbol. Pero obviamente por el video en su contexto, adelantábamos un poco la historia de esta persona, se regresaba a ver cómo estaba en este tiempo y nunca llegó al potencial que se esperaba que llegaría. Nunca llegó a costar tanto como debió haber llegado a costar. Algunos de estos jóvenes no brillaron tanto, suelen usar esa frase, no brillaron tanto como se esperaba que iba a brillar. Algunos de ellos cuando llegaban a la adolescencia, inmediatamente marcas deportivas, de zapatos, de bebidas y de todas las cosas, querían invertir en ellos porque decían, aquí tenemos una potencial promesa, tenemos que aprovecharla hasta que sea muy caro y luego no lo podemos pagar. O sea, había tantas cosas, tantos intereses atrás de ellos. Algunos de estos jóvenes padecían de algo muy en común, que era como que se elevaba demasiado el orgullo, al punto de que ya se creían superestrellas sin haber conseguido nada todavía. Entonces pensaban de que no era necesario toda la disciplina que implica tener una carrera. En algunos de sus casos, en otros casos, algunos de estos jóvenes habían recibido un fuerte golpe emocional, en algunos casos por malas relaciones amorosas y en otros por malas relaciones familiares, o que perdieron algún pariente o algún padre o madre que querían de una forma bastante grande. Entonces entraron en depresión y terminaron perdiendo las ganas de querer jugar o de querer hacer sentir orgulloso a alguien.
Entonces, hay diversos motivos, pero el asunto está, o el tema que englobaba todo esto era de que nunca llegaron al punto que pudieron haber llegado. Incluso me acuerdo un pequeño jugador, creo que era de Portugal. Él decía que él había sido compañero de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo de los últimos años. Y él decía de que él jugaba siempre con él y que de hecho él era mucho más habilidoso que el mismo Cristiano Ronaldo, le ganaba. Y en algunos reportajes el mismo Cristiano Ronaldo decía: sí, si ustedes piensan que yo soy bueno es porque no conocieron a no sé qué persona. Y se refería a su amigo de la infancia. Pero este amigo de la infancia actualmente está jugando en un equipo de tercera B o de segunda B. El asunto está de que no juega en una élite como se esperaría que debería de haber jugado. El chico tenía problemas de disciplina, de bebidas y de vicios. Entonces todo lo que pudo haber llegado para su vida se truncó. Ahora, cada una de las cosas que nos llegan a nuestra vida, la verdad que sí es una construcción de todos los días. Por ejemplo, de qué tan en serio me tomo lo que Dios dijo acerca de mí. Qué tan en serio me tomo lo que ahorita mismo estoy recibiendo para mi vida, para mi familia. Qué tan en serio estoy recibiendo el llamado que Dios me dice: acércate, ora, quiero escucharte. Acércate, adora, quiero estar contigo. ¿Qué tan en serio me lo tomo para que esa palabra se convierta en una acción, en una decisión y en un paso para estar más y más y más inmerso en la promesa de Dios? Hay que entender de que la promesa de Dios no es algo que llega de la noche a la mañana. Dios nos pasa por procesos para que podamos tener la madurez necesaria para ver que se cumpla su promesa y para poder administrar lo que Dios nos da. Porque si nos lo diera sin un proceso, realmente nos echaríamos a perder nosotros mismos. Es como en una ocasión yo escuchaba: ningún ser humano puede manejar la gloria. Por eso es que cada vez que alguien recibe fama de algún tipo, inmediatamente se le sube el ego y termina cayendo en ceguera, en una muerte espiritual. Y si es un líder, termina arrastrando a muchas personas. Por eso es tan indispensable poder entender de que primero es Dios dentro de nuestra vida. Nosotros podemos caer, podemos fallar muchas veces, pero si tenemos una relación cercana con Dios, si entendemos que realmente nos ama y que puedo acercarme a Él, entonces el camino sigue estando presente y lo sigo viendo. Ser una casa y promesa es básicamente no seguir en el camino, que lo llevaría a un destino de gloria. El camino implicará proceso, esfuerzo, disciplina, amor, pasión, determinación y sobre todo una relación continua con Dios. Si mi relación cercana con Dios no existe, entonces difícilmente yo voy a poder relacionarme de forma sana con las demás personas. Yo puedo tener las mejores de las intenciones, pero en un corazón soberbio, todas las buenas intenciones terminan convirtiéndose en agresión. Terminan transformándose en episodios de violencia y de soberbia, y sin darnos cuenta vamos dañando muchas cosas. Entonces, mi primera relación debe ser con Dios si es que realmente estoy entendiendo que necesito que se mueva dentro de mi vida. Uno de los mayores arrepentimientos en una vida que termina tiende a ser las posibilidades que nunca llegaron a concretarse. No sé si ustedes han visto, o posiblemente a parientes cercanos, uno de los peores arrepentimientos que una persona puede tener cuando ya llega a los últimos días de su vida es: debí decirle tales cosas a esta persona y ya no la tengo. Debí expresarle más amor. Debí aprovechar el tiempo que podía yo haber estado con mi papá, con mi mamá, con mi familia, pero ya no están. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros podemos decir, pero todas esas cosas se derivan en las posibilidades que no se llegaron a concretar. Yo digo, ¿qué mayor posibilidad si no es que la promesa de Dios, o sea que una vida sorprendente
en la presencia de Dios se cumpla en mí. Y si, por ejemplo, si dijéramos, ¿qué tal si yo hubiera tomado en serio lo que Dios me había dicho? ¿Qué tal si hubiera obedecido en ciertas cosas que me dijo que dejara de hacer? ¿Qué tal si hubiera permitido que Dios tratara mi corazón? A veces hubiera dolido, pero ¿qué tal si a través de eso hubiera tenido una vida totalmente distinta? Hay que entender de que muchos de los llamados, si nosotros vemos en la Biblia, muchas de las personas que fueron llamadas por Dios, en la primera reacción de ellos era, no, yo soy muy pobre, no, yo soy niño, yo soy tartamudo, ¿por qué me llaman a mí? Yo soy el menor de todos. Tantas palabras que naturalmente nos saldrían, y aun si Dios se nos presentara en este momento, desde la forma en como, digamos, se le presentó a Moisés o a Abraham, o a todos estos grandes hombres de Dios, uno se puede quedar sorprendido y decir, bueno, entre tantas personas, ¿qué tengo yo? Pero el asunto está de que no importa si nosotros lo vemos o no. El asunto está de que el que sí lo ve, nos está llamando. Y en el camino, nosotros vamos a ver que Dios siempre tuvo la razón en habernos llamado. Es un proceso de crecimiento, es un proceso que, bueno, yo también estoy aprendiendo, yo también estoy siendo corregido, viendo una y otra vez las limitaciones que en muchas ocasiones yo me he visto por no haber tomado en serio ciertas cosas que tenía que haber tomado en serio. Ciertos llamados que Dios me dijo, no sé, ora por tal persona, hazlo en este momento. Y uno tiende a dejarlo para después. Pero al tiempo uno se da cuenta que era indispensable haber atendido ese teléfono que a veces lo dejamos descolgado. Vamos a leer varios episodios de la Biblia en donde podemos ver cómo una persona está dentro de la carrera y peleando esta maratón con un objetivo muy claro de hacia dónde está yendo. En este caso habla el apóstol Pablo, dice en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí el apóstol dice un sinnúmero de palabras que uno las puede tomar como palabras motivadoras, y la verdad es que sí motivan. Pero más allá de cualquier tipo de motivación, uno lo que entiende aquí es un carácter totalmente entregado a un objetivo en concreto. Dice que ha padecido, pero que en eso también se siente bien, porque él sabe que en algo se parece a los padecimientos que Cristo pasó. Dice que aunque estuvo en la ley, ahora está en la fe en Cristo. Aunque está prosiguiendo, él sabe de que va a llegar a una meta. Hay tantas claves que aquí el apóstol empieza a decir, pero que sobre todo enfatiza en este momento, se revela un carácter de una persona que tomó en serio lo que Dios le había dicho. Tomó en serio que la promesa sí se podía cumplir. No quedó en una casi promesa. Yo he visto muchas veces a personas grandes en Dios, personas que tienen grandes dones, personas que realmente Dios les ha hablado a través de visiones, a través de sueños, que en su momento, a veces en su adolescencia, en su juventud, buscaron con un corazón sincero a Dios, sinceramente
lo amaban, sacaban un tiempo especial, querían que Dios sea el todo dentro de sus vidas. Pero llegó un episodio en sus vidas en donde por algún motivo se desanimaron, por algún motivo, por algún cambio, dejaron de tener esa prioridad por Dios y suavemente y de a poco terminaron desviándose y desconociendo lo que Dios quería dentro de sus vidas. Muchas de estas personas recuerdan incluso cómo Dios les hablaba, incluso las promesas que eran profetizadas sobre sus vidas. Y cuando uno ve cómo va la historia, uno se da cuenta que en algún punto algo empezó a dejar de hacerse. Algo dejó de ser tan importante en el día a día. Lo dejamos pasar un día, lo dejamos pasar una semana, lo dejamos pasar un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que finalmente se cae. Decía en un libro del apóstol Sojo, toda obra que uno quiera hacer sin oración, eso solo va a estar fundamentada en la carne. Entonces todas las cosas que yo quiera hacer durante mi día y no lo establecí en Dios, entonces solo serán mis decisiones que eventualmente me terminarán alejando de Dios. No quiero decir que tengamos que haya gente súper malvada que de adrede lo hace, sino de que suavemente hay engaños que empiezan a rodear nuestro comportamiento que nos terminan dejando alejados de Dios. El día a día es extremadamente importante. Mi día con Dios no solo es el domingo, no solo es el momento de discipulado, no solamente es el día que tengo que servir y hacer algún tipo de actividad. Eso es parte, pero mi día con Dios son todos los días. Dios quiere tener un compromiso contigo. Hay algo tan valioso en la Biblia que cuando Dios se refiere a la iglesia, no se refiere como enamorada, no se refiere como Basile, se refiere como novia. Algo que implica una fiesta, pero también un compromiso eterno. Entonces, lo que Dios busca con nosotros es que tengamos un compromiso, aunque nuestra mente no entienda muchas cosas. Ese compromiso con Dios nos lleva a lo que aquí en la Biblia nos decía. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, que hay un supremo llamamiento que se cumple dentro de nosotros. Esto es un tratamiento diario. Hay un personaje en la Biblia que nosotros generalmente siempre lo tomamos como el ejemplo de lo que no debió hacer. El ejemplo del líder que no funcionó como debía haber funcionado. El ejemplo del rey que enloqueció y que intentó matar a un escogido de Dios. Y ese ejemplo generalmente suele ser Saúl. De hecho, si vamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, nos vamos a dar cuenta de algo muy especial. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel se puso triste de lo que Dios estaba diciendo de Saúl. Samuel le tenía bastante cariño a Saúl, y toda la noche estuvo intercediendo. Dice el siguiente versículo. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vemos en una parte de la historia que el profeta Samuel está orando y Dios le habla y le dice que le pesa haber puesto a Saúl como rey de su pueblo. Y Samuel, todavía no tiene la vista de todo el panorama y está intercediendo porque sintió bastante tristeza. Ahora, cuando va a buscar, desde temprano va a buscarlo con desesperación, porque el profeta Samuel sabía lo que estaba ocurriendo. En su espíritu sentía esa desesperación. Él inmediatamente va y lo busca en la madrugada y se entera que Saúl se había levantado un monumento para él. Cuando uno lee la historia de corrido, uno dice, Saúl sí falló, desobedeció, pero ¿por qué Dios fue tan duro? ¿Por qué lo desechó de esa forma?
si solamente no obedeció en algo poquito. No, la desobediencia solamente fue resultado de algo que estaba creciendo dentro de su corazón. Si seguimos leyendo en este mismo capítulo la historia, se menciona que aun cuando Samuel se acerca a Saúl, Saúl no sintió ni el mínimo remordimiento de lo que había hecho. De hecho, se empezó a justificar y no se arrepintió por lo que estaba pasando. No tenía un corazón sensible a la voluntad de Dios. Simplemente decía, no, yo lo estaba haciendo, yo soy el rey, pero sí obedecí. Igual hice unas cuantas cosas que debía hacerlo, solo en eso poquito no lo hice. El asunto es que Dios se está fijando realmente en el poquito o en esas cositas, detalles, no, sino que está viendo nuestro corazón. Estos detalles pesarán, son obras, pero son los resultados de cuando tenemos un corazón bastante desconectados de Dios. Entonces, las casi promesas sí ocurren, las casi promesas llegan a ser casi promesas por nuestra propia mano. La voluntad de Dios es de que nosotros tengamos una relación cercana con Él y seamos prosperados en todas las áreas. Pero ahí es cuando nuestra vista corta y nuestra falta de relación con Dios puede llegar a estropear todas las cosas que Dios quería hacer dentro de nuestra vida. Hay una siguiente historia muy corta que vamos a ver en Juan capítulo 3 del 1 al 15. Juan 3 del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es curiosa esta conversación porque en un momento se le acerca a Nicodemo, dice que en su descripción que Nicodemo era uno de los principales de los fariseos, era una persona que tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía ya una cultura, toda una vida había estado entrenado y conociendo lo de Dios. Pero aquí ocurre algo muy clave. Él cuando se acerca a Jesús le dice maestro, le dice rabí, sabemos de que tú vienes de Dios o vienes como maestro. Hay que entender esto, le dice vienes como maestro. Entonces Jesús le responde algo que si uno lo leyera de corrido pareciera que no tiene sentido. Es como le preguntamos tomates y te responde cebollas. No, Jesús le dijo algo que tenía bastante profundidad. Esta persona, a pesar de que tenía tantos años conociendo de la palabra de Dios, estando cerca de una fuente de luz, no podía reconocer la identidad de Cristo, porque él lo identificó solo como maestro, mas no como el Hijo de Dios. Entonces la respuesta de Jesús dice: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y la historia continúa y se sigue planteando una conversación muy profunda. Hay cosas que dentro de nuestra vida pueden estar siendo de mucha bendición, pero si nuestros ojos están desconectados y no reconocemos la palabra que Dios nos está dando, terminaremos siendo casi promesas. Nicodemo pudo haberse convertido en ese momento en una persona bastante cercana a Jesús, en un amigo, en alguien que podía recibir algo diferente. De hecho, Jesús le estaba revelando una de las verdades fundamentales que han transformado millones de vidas, pero él no lo podía entender, porque solamente él miraba la apariencia. Entonces, hay cosas que nos desconectan fuertemente de Dios. Una de esas cosas es la falta de reconocimiento de autoridad. Por ejemplo, si hay alguien que está orando por ti, hay alguien que te intenta enseñar de la palabra de Dios, que te intenta guiar, que te manda un mensaje, que busca que crezcas de alguna forma, y a veces uno mismo
dice, no, ese hermano como que molesta mucho, sí, pide reportes a cada rato, y el de allá yo lo conozco tanto tiempo, tiene un montón de errores, yo para qué le voy a hacer caso, ese muchacho de allá tiene mi misma edad o es menor que mí, yo por qué le iba a hacer caso. Entonces empezamos a caer en el problema que tuvo Nicodemo. No tenemos la capacidad de reconocer la palabra de Dios a través de los instrumentos que Dios utiliza. Saben que de hecho Dios se maravilla en utilizar cosas imposibles para probar otra vez nuestro corazón. Dios levantará personas que según nosotros, según su apariencia, no parecen muy increíbles. Diríamos, no, este como que no tiene apariencia de pastor, como que tiene, no es como yo pensaría que debería de ser. Dios justamente las levanta para que nuestro corazón esté enfocado en Él y no en la persona. Para que entendamos que lo que Dios pone dentro de estas personas es su palabra. Entonces, así como Nicodemo, él solo consideraba a Jesús como un maestro, como alguien que hacía milagros, pero no alcanzaba a ver la dimensión aún más profunda que solo se revelaba en el Espíritu, que en este caso era el Cristo. Entonces Jesús le intentó explicar un poco de que necesitaba nacer de nuevo. Entonces hay tantas cosas que nosotros necesitamos que sean despertadas dentro de nuestra vida. Poder reconocer esas palabras, esas perlas que Dios nos da todo el tiempo en medio de palabras devocionales que tristemente a veces las ignoramos. Porque decimos, ya conozco a esta persona, ya sé más o menos lo que dice, ignoramos lo que está diciendo, pero ¿qué tal si Dios estaba buscando hablarte a través de eso que tú estás ignorando o que nosotros estamos ignorando? Hay tantas cosas que pudieran haber cambiado en nuestra vida si les hubiéramos dado la importancia que requería. Entonces, en esta noche te invito a que puedas tener un momento especial para reorganizar tu día, para reorganizar las cosas que posiblemente te estén siendo como tropiezo para cosas grandes que querías hacer. Por ejemplo, si querías tener una vida más cercana con Dios, ¿qué son aquellas cosas que están impidiendo que tú puedas acercarte? Uno puede decir, quizás es por mi horario de trabajo, no tengo tiempo. ¿Qué tal si te levantas un poquito antes y por primera vez primero buscas el reino de Dios? Sonará un poco confrontativo, pero la verdad es de que si nos reorganizamos, nos daremos cuenta de que hay muchas cosas que nos hemos estado perdiendo, pero que aún así, si estamos vivos, estamos a tiempo de seguir recibiendo. No nos convirtamos en estas casi promesas, sino que transformémonos en aquel barro que Dios toma y empieza a formar una obra de arte. Usted y yo somos personas que estamos siendo formadas por Dios, que estamos siendo limpiadas por Él, corregidas, sanadas, que también en otro momento somos quebrantados. Hay cosas que todavía no están funcionando bien como deberían dentro de nosotros, pero no se aleje de la luz, no se aleje del consejo de Dios, no se aleje de la palabra de Dios, no detenga la oración, no detenga la adoración, no detenga la congregación. Búsquela porque realmente Dios está hablando. Dios le habla a usted, Dios me habla a mí y quiere que podamos llegar a la altura del varón perfecto. En este caso, que nos parezcamos más a Cristo, que nos parezcamos más a aquel Hijo por el cual se invirtió para que nosotros podamos ser libres y realmente vivamos una vida llena de propósito. Muchas gracias por su atención en esta noche. Nos vemos en una próxima oportunidad.